todos, buenos días. Bueno, vamos a seguir con estas actividades y en este caso, bueno, vamos a terminar de ver la parte de electrónica y sistemas analógicos. Vamos a ver lo que son los amplificadores operacionales. Es uno de los dos temas que veremos hoy. Así que, pues bueno, en el año de 1965, la compañía Herschel Semiconductor introdujo al mercado un amplificador operacional, conocido como el A741. Fue un amplificador operacional que monolítico ampliamente usado, aunque pues bueno, tenía muchas ventajas y desventajas, ¿no? Prácticamente, ¿qué es lo que hacía este amplificador? Pues tomaba lo que son entradas, dos entradas, una diferencia de entradas, una inversora o llamada opositiva, ¿no? Podría decirse, pero se le llama realmente no inversora, y una que es inversora, ¿no? Con un signo negativo, ¿no? Una característica que llevan esos amplificadores es que debe estar alimentado con una señal de voltaje positivo y negativo, es decir, una fuente denominada fuente simétrica. Dentro de en la misma fuente si el voltaje máximo, bueno, estos determinan cuál es el voltaje máximo que acepta en las entradas, es como un rango de señal. Prácticamente esto determina un rango de señal. Por ejemplo, si fueran 5 voltios y vas a introducir, por decirlo aquí, una señal senoidal de más o menos 4 voltios, ¿no? Existe una diferencia positiva o negativa de voltaje, entonces, bueno, aquí debe de ir 5 voltios positivos y aquí 5 voltios negativos. ¿Ok? Sí, repito, 5 voltios negativos, no tierra. ¿Ok? Si en caso de que aquí se le colocara tierra y aquí, por ejemplo, 5 voltios, entonces aquí la entrada solamente aceptará una diferencia de voltaje desde 0 hasta más 5 voltios, ¿no? Idealmente. Aunque en realidad la entrada de voltaje que puede aceptar es el 95% del voltaje máximo que tengan estos dos voltajes. Es decir, un ejemplo, lo más común con lo que se conecta un amplificador operacional es más o menos 13 voltios. ¿Ok? Entonces, más 13 voltios aquí, menos 13 voltios acá. Por lo tanto, aquí la diferencia entre estos dos voltajes va a ser el 95% de los 13 voltios. Entonces, ese 95% va a ser el próximo voltaje. O sea, no puede, entonces, si metes más de eso, no hay problema. Nada más que, pues bueno, la salida no te va a dar el, vol- el voltaje máximo, ¿no? O sea, la cantidad equivalente, ¿no? A los 13 voltios. Ahora bien, la salida, como tal, dependiendo del circuito que conectes aquí alrededor, te va a dar una señal amplificada. ¿Sí? Son un conjunto de resistencias que vamos a ver a continuación. Entonces, dependiendo de ese conjunto de resistencias, va a determinar, bueno, qué tan amplificado vas a querer la salida. ¿Okay? Internamente, ¿qué contiene? Pues bueno, es prácticamente una resistencia, una fuente amplificadora con una diferencia de voltaje y una resistencia de salida, ¿no? Prácticamente eso es lo que tiene acá adentro. Pero para activar por así decirlo, esta amplificación, se necesita un arreglo de resistencias aquí en forma externa. ¿Okay? ¿Cuál es ese arreglo de resistencias? Bueno, amplificador operacional, los circuitos, los más básicos o los más utilizados al amplificador en circuito inversor. Se llama así este montaje porque la señal de salida es la señal inversa de la entrada. En polaridad, aunque puede ser mayor, igual o menor dependiendo a esto de la ganancia que le demos al amplificador. Enlace cerrado. Este es el enlace cerrado. Notarán que la salida se vuelve a conectar a la entrada.
es decir, la corriente aquí vuelve a conectarse. Y el voltaje de entrada, pues bueno, se conecta con su resistencia. El positivo, la señal de entrada no inversora, ese sí se conecta a tierra. Aquí no tiene conectado más o menos, porque pues bueno, eso ya lo vamos, se puede determinar qué tanto de voltaje voy a meter aquí. Si meto aquí 9 voltios, pues bueno, entonces tengo que meter aquí más o menos 10 voltios, ¿no? Y lo importante acá es estos dos valores de resistencias. Ahora bien, ¿cómo afecta estos dos valores de resistencia que tenemos aquí, R1 y R2? Con respecto a la salida, es muy simple. La ganancia de amplificación. La ganancia de amplificación no es nada más que la relación entre el voltaje con respecto a la entrada, el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Es decir, voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. PO sobre BI. Lo cual me da igual a menos, porque negativo, porque pues bueno, está dentro de la señal inversora. Por lo tanto, la ganancia es negativa. El valor resistivo de R2, que está aquí, que es la resistencia de retroalimentación, sobre el voltaje en la resistencia, perdón, sobre el valor resistivo de la resistencia R1, la resistencia que está conectada a la señal de entrada. Esto, pues bueno, esta es la ganancia, lo que nos lleva a que, bueno, si queremos saber cuánto es el voltaje de salida en un amplificador de esta forma, conectado de esta forma, simplemente, pues, el voltaje de entrada está dividiendo, lo mandamos multiplicando y ya podemos obtener que el voltaje de salida es igual a menos el voltaje de R2 sobre R1 por voltaje de entrada. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, R1 está dividiendo. Es decir, si R1 es un valor muy grande, mucho más grande que R2, por lo tanto la amplificación prácticamente va a disminuir. O sea, ya no sería un amplificador, sino que, por así decirlo, un reductor. Pero en cambio, si la resistencia R2 es mucho más grande que la resistencia R1, entonces sí amplificaría la magnitud del voltaje, aunque seguiría siendo un valor negativo, pero la magnitud del voltaje sería mayor que la magnitud del voltaje de salida sería mayor que la magnitud del voltaje de entrada, aunque en un sentido negativo, ¿no? Ahora bien, el otro lado son los amplificadores no inversor. El amplificador no inversor basado en OP-AMP es una forma abreviada de decir amplificador operacional. Es una de las configuraciones más típicas usadas en electrónica. Nos permite aumentar la señal eléctrica que queremos, multiplicada por una constante, a la cual llamamos ganancia. A diferencia del inversor, el no inversor mantiene la fase, siendo muy útil en aplicaciones como adquisición de datos con respecto a los sensores. Muchos sensores tienen señales muy pequeñas, pero este arreglo nos permite amplificar esas pequeñas señales para poder adaptarlas a otros microcontroladores o sistemas aunque sean sistemas analógicos de control. Entonces, ¿cómo es el circuito del amplificador? Muy simple, tenemos una señal de entrada, puede ser continua, directa o una señal alterna. Y tenemos igual dos resistencias, una resistencia RF y una resistencia RI. Están conectadas a tierra. ¿Okay? Una resistencia de retroalimentación y una resistencia a tierra. Nuestra señal de entrada está conectada al positivo, a la entrada no inversora, y nuestras resistencias siguen conectadas a la entrada inversora. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo amplifica esto la señal? Pues simple, bueno, como habíamos dicho, la ganancia de amplificación es el valor del voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces, BO sobre BI, esto va a ser igual a RI, esta R de acá, más RF, que es esta R de aquí, sobre la resistencia de I.
la resistencia de entrada, ¿no? La resistencia I. Entonces, RI más RF sobre RI. Y simple, pues bueno, si BI está dividiendo, aquí notarán que ya no hay un signo negativo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la señal de entrada está en positivo. Notarán que BI está dividido entre, pasamos multiplicando y obtenemos voltaje de salida, va a ser igual a la suma de las resistencias sobre la resistencia I multiplicada por BI. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, si RI es bastante grande y RF es muy pequeña, aún así amplificará, pero no amplificará tanto el voltaje de entrada como amplificaría si RF fuera mucho más grande que RI. ¿Ok? Al ser mucho más grande RF que RI, entonces esta sumatoria se hace muy grande y esta resistencia RI que está dividiendo se hace muy pequeño. Entonces, como el divisor es mucho más pequeño que el numerador, entonces lo que hace es amplificar. ¿Ok? Entonces, bueno, así es como funcionan los amplificadores operacionales. ¿Ok? Es una parte teórica breve de amplificadores operacionales. Vamos a pasar al siguiente tema, que van a ser, ya eso es terminando los temas de electrónica analógica. Vamos a pasar al tema de electrónica digital. Bueno, una señal electrónica digital. Una señal como tal es la variación de una magnitud que permite transmitir información. Las señales pueden ser dos tipos, ¿no? Señales analógicas, señales digitales. Las analógicas son aquellas en donde la señal puede adquirir infinitos valores entre dos valores extremos cualesquiera. Por algo es que las señales analógicas, por ejemplo la corriente alterna, sube y baja en forma suave, ¿no? Entonces, tiene infinito número de valores dentro de la señal alterna. Y las señales digitales, en lo contrario, las cuales pueden adquirir únicamente valores concretos. Estos valores son 0 o 1, nada más. Puede tener un valor numérico de 1 durante cierto tiempo y después conmuta velozmente hacia un 0 durante otro cierto tiempo. Es decir, no se puede determinar qué valor existe entre la transición desde el valor 0 hasta el valor 1. Y en la señal analógica, prácticamente para cambiar de un valor máximo a un valor mínimo, hay una pequeña rampa en los cuales sí se puede determinar esos valores en esa pequeña rampa de subida o de bajada. Aquí no puedes determinar estos valores. Son valores concretos, 0 o 1. El decir 0 o 1 no significa 0 voltios y 1 voltio, no. 0 y 1 son valores digitales, denominados como bits. Desde el punto de vista físico, un circuito electrónico, este 0 sí significa, sí es 0 voltios, ¿no? O tierra para el sistema físico analógico. Y este 1 digital, o este bit de 1 digital, significa 5 voltios normalmente 5 voltios para la señal digital, aunque actualmente ya se manejan 3.3 voltios como como voltaje digital aceptado. Esto debido a que, pues bueno, siempre se busca que los sistemas digitales o cualquier sistema electrónico gaste menos energía, ¿no? Entonces, para que sea más amigable con el planeta. Entonces, normalmente se maneja 3.3 voltios. Pero nosotros lo manejaremos como 0 o como 1. Sistemas numéricos. Bueno, sistema decimal. El sistema decimal que nosotros conocemos pues son números como tales, ¿no? Por ejemplo, 2, 1, 6 y 5, ¿no? Acomodados de esta manera se puede leer de la siguiente forma, o lo que hace el estándar numérico es lo siguiente, ¿no? Desde el punto de vista matemático o como sistema numérico, se toma este valor como el valor más pequeño, ¿ok? Se toma como si fuera una posición, ¿no? Su posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, ¿ok? Una trama de valores
un vector de valores, un conjunto de valores unidos uno después de otro, en serie, se considera como posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Ahora bien, para poder hacer el valor numérico, se considera, bueno, la posición 0, se coloca el número y se multiplica por su base, y esta base está elevada a la potencia de la posición en la que pertenece, en este caso la posición 0. Entonces 10 con potencia 0 multiplicado por 5 me da un valor de 5. Después en la posición 1, posición 0, posición 1 está el número 6. Entonces el número 6 multiplicado por su base, y la potencia sería la posición en la que se encuentra, es decir, la posición 1. 10 a la 1, el 10 multiplicado por 6 es 60. Posición 0, posición 1 y posición 2. Entonces, en la posición 2 se encuentra el número 1. Entonces, a este 1 lo multiplico por el número 10. Y ese número 10 lo elevo a una potencia de la posición en la que se encuentra el número 1, es decir, la potencia 2. 10 a la 2 multiplicado por 1 nos da el número 100. Y por último, el número 2 que se encuentra en la posición 3. Eso lo multiplico por su base, que es la base 10 del sistema decimal, y la potencia de la posición que ocupa. Entonces 10 a la 3 multiplicado por el número 2, que nos da 2000. Si se suman estos valores, 2000 más 100 más 60 más 5, nos da 2165. Entonces esa es la forma de lectura que se hace para un número decimal. Esto parece ser muy sencillo, pero esto es una forma práctica para determinar cuál es el valor numérico del lenguaje humano, por ejemplo, para lo que es el sistema binario. ¿Qué es el sistema binario? Es un conjunto de valores que son solamente 0 y 1, pero pueden estar ordenados, así como en el sistema decimal, ¿no? Uno tras otro en forma de serie. Pero en este caso, pues solamente ya no son valores de entre 0 y 9, ¿no? Como sabemos nosotros, que son valores solamente 0 o 1, única y exclusivamente son 0 y 1. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 4 números, 4 posiciones con ceros y unos nada más, 1, 0, 1, 0, ¿no? Y aquí abajito se le pone la base en la que pertenece, en base 2, que es binario. Pues bueno, ¿cómo leemos esto también? Pues bueno, ¿cómo sabemos qué número es el mundo humano o el lenguaje humano? Este lenguaje se le llama lenguaje máquina. Los sistemas digitales, las máquinas digitales como la computadora, funcionan con cero, entienden lenguaje ceros y unos, pero nosotros no. Nosotros somos lenguaje humano, entendemos el lenguaje decimal. Entonces, ¿cómo se coloca? Pues bueno, igual que vimos en la anterior, pues simplemente posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Cada uno de los números, los valores numéricos, se multiplica por la base, que es el 2, y esta base 2 se le lleva la potencia de la posición en la que estamos calculando. Por ejemplo, posición 0, base 2, potencia 0, multiplicada por el valor 0. En la posición 1, base 2 con potencia 1 multiplicado por el número 1 que está aquí en esta posición. En la posición número 2 hay un número 0, entonces el número 0 multiplicado por la base 2 y la base 2 con potencia 2. En la posición número 3, la base 2 se eleva a esa posición número 3 y se multiplica por el valor numérico de esa posición, que es el 1. Entonces 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8. Entonces este 0 pues vuelve 0 este aquí, este 0 vuelve 0 este acá, y nos queda solamente sumar 1 por 8 más 1 por 2. Es decir, 8 más 2 nos daría un 10 en forma decimal, en lenguaje decimal. Conversiones, pues bueno, de binario y decimal ya lo vimos. Simplemente es tomar los valores, las posiciones
con respecto a la base y multiplicarlas por los números que ocupan en esas posiciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, 11001 nos da un valor decimal en lenguaje humano del número 25. De decimal a binario. En este caso es a la inversa. De decimal a binario. Transformar los números, por ejemplo, el 11 y el 28 en el sistema decimal al código binario. Y aquí ya es un poco distinto. Aquí prácticamente, si se dan cuenta, aquí fueron multiplicaciones. Aquí van a ser divisiones como tal. Estas divisiones pues es más simple, ¿no? Por ejemplo, 11 dividido entre 2 es igual a 5. 5 por 2 es 10. Para el 11 nos resta 1. Ahora, tomo ese 5, número 5, y lo vuelvo a dividir entre 2. 5 entre 2 da 2. 2 por 2 son 4. Para el 5 me resta 1. Y aquí tenemos el 1. Ese 2, 2 entre 2 da 1. ¿Ok? Y el resto, y para 1 por 2 da a 2. Y para el 2, pues nada, ¿no? Es un 0. Entonces se toman estos restos de 1, 1, 0 y el último valor numérico del resultado que me dio 1 y se colocan en forma de serie, forma numérica. Se pone primero el primer resto, ocuparía la posición 0, el segundo resto ocuparía la posición 1, el tercer resto ocuparía la posición número 2 y este resultado que fue el final, que pues obviamente ya no podemos dividir, nos ocuparía la última posición. Entonces, este valor numérico nos daría cuál es el valor binario de número 11. 11 en decimal sería 1, perdón, sería 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1 en valor binario. Así es como se hace el valor numérico binario para un valor decimal. Ahora, por ejemplo, el número 28. Bueno, agarramos el 28, lo dividimos entre 2 y sabemos que es 14. 14 por 2 es igual a 28. Entonces, como da exacto, no hay resto. ¿De acuerdo? Pero tomamos ese número 14. Eso no significa que eso ya se acabó aquí. Tomamos simplemente el número 14. ¿Sí? Tomamos el 14, lo volvemos a dividir entre 2. Y si multiplicamos el 7 por el 2, nos da el 14. Como da número entero, entonces no hay resto. Tampoco. Seguimos dividiendo. Tomamos el número 7, lo dividimos entre 2. Y 3 por 2 es igual a 6. Para el 7 falta 1. Entonces el resto es un 1. Tomamos nuevamente el número 3, lo dividimos entre 2. Y 1 por 2 son 2. Para el 3 falta 1, entonces el resto es 1. Como aquí ya nos dio un valor igual de 1, es decir, un valor que es multiplicativo al 2, que es un 1, ya aquí paramos de hacer las divisiones. Entonces este se toma como la posición más alta. Sería posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición número 4. Entonces el valor numérico para el 28 en binario sería 1, 1, 1, 0 y 0. Y aquí está. El 28 decimal, 3 unos y 2 ceros, es el valor numérico en binario. ¿Ok? Ahora bien, bueno, vamos a pasar al siguiente. Bueno, como actividad tienen que realizar una simple conversión, unos ejercicios. Aquí están los valores numéricos de los ejercicios. Así que pues bueno, vamos a se lo van a realizar, me van a entregar las actividades. Obviamente este valor binario lo tienen que convertir a valor decimal
y estos números decimales los tiene que convertir a números binarios, como tal. ¿De acuerdo?